especialista en seguridad y armas, José Nos Cherres. acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis, a un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres. En protección y seguridad, nuestro buen amigo José Cherres. José. Especialista en protección, instructor, consultor. Es experto en armas y seguridad. Experto en armas y seguridad. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Voy con el especialista, el experto, José Cherres. El experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Cherres. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. José Cherres, experto en seguridad. José es un experto en seguridad y también es instructor de armas. ¿Cómo está mi gente? Otra vez, segundo podcast. Vamos a hablar el día de hoy sobre el toque de queda en Ecuador. El segundo toque de queda que están haciendo en este año el gobierno para mejorar la inseguridad en el país. Voy a hablar sobre ese tema el día de hoy. Muchos me dicen también, ¿no? Que cómo yo opino, que por qué opino. Bueno, muchas personas no me conocen, no saben lo que hago. Tengo 21 años haciendo seguridad, no solo aquí en Estados Unidos, sino que en el mundo entero. He trabajado también para gobiernos y muchos dicen, pero Cherres, tú eres ecuatoriano, ¿por qué no estás ayudando al gobierno ecuatoriano? Pregúntenle a los líderes. Mi gente, el podcast de hoy es para las personas que le interesan sobre la inseguridad que hay en el planeta. En podcasts anteriores yo he hablado sobre los malos. Cuando hablo de los malos, hablo de los GDO, de las pandillas, de los narcos, de las mafias, de los terroristas, de los carteles, de las guerrillas, etc. Hasta los demócratas entran ahí de ese lado de la izquierda, de los malos. Los malos han destabilizado el planeta y muchos países desde hace mucho tiempo. Tienen el ejemplo de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Ecuador también ha estabilizado Colombia, Argentina, Chile y muchos países. Al igual que en África, al igual que en Europa, París, entonces Francia, España. Hay por todos lados cochinada. Hay por todos lados gente mala. Como les acabo de decir quiénes son y cómo los clasifico. Entonces, con esto de aquí, con esto que estoy empezando para decirles, el toque de queda en Ecuador. Yo me pregunto, ¿no? Y he conversado con muchos conocidos ecuatorianos, he conversado con muchos militares, oficiales y tropa, he conversado con muchos policías, he conversado con comandos de la policía, he conversado con grupos especiales de las Fuerzas Armadas, he conversado con muchas personas que me siguen de Ecuador también, he chateado con personas que me han contado cosas que están sucediendo. He visto los noticieros amarillistas, he visto los noticieros del gobierno, he visto los noticieros opositores, leo las redes sociales, me informo y veo las cosas que están pasando también. Y saco y analizo y veo mis propias conclusiones, restándole el amarillismo, restándole también lo que es el fanatismo, restándole también lo que es los opositores. En Ecuador, por ejemplo, estamos hablando del tema en Ecuador, el toque de queda. En Ecuador, si yo hablo en contra del gobierno, la gente me dice correísta, cuando yo no estoy a favor de estos malos. Y dentro de los malos están los correístas. Dentro de estos malos está Correa. De estos zurdos, de estos izquierdistas, de estos terroristas, de estos narcos, de estos mafias, está Correa. Lo he dicho y siempre va a ser así. Hay pruebas, está todo ahí. Así que a mí no me vengan a hablar de que eso. Pero entonces, si uno habla mal del gobierno actual, donde está Daniel Noboa y su gente, eres correísta. Yo no soy correísta. Yo le tiro, si estás haciendo algo mal en seguridad, yo te lo voy a decir. Porque tengo experiencia y sé de lo que estoy hablando. Y tengo bases y tengo argumentos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, cuando a mí me dicen de que el toque de queda va a servir, el toque de queda no sirve. Yo quiero preguntarle a la gente del gobierno, y he escuchado los análisis, sí, el ministro dice que no, en 15 días no se puede solucionar la inseguridad de Ecuador. Es correcto, es correcto, así es. No se puede solucionar las cosas que pasan en Venezuela en 4 meses. No se puede cambiar. En Ecuador, el trabajo que estén haciendo va a ser productivo a futuro, va a ser bueno a futuro, con ustedes o sin ustedes.
Es una pregunta que yo me hago. Poner el toque de queda para capturar en las noches a 2 o 3 cabezas principales, necesitas poner en pausa toda la noche la mayoría de ciudades del país para poder capturar a 2 o 3 tipos. Tenemos inteligencia, tenemos policías y yo respeto a las entidades públicas, yo respeto a la policía, yo respeto a los militares. Yo apoyo a los uniformados de bien, Yo no apoyo a los policías ni militares corruptos. Por mí, que los metan a la cárcel y que la pena sea triple de lo que hayan hecho. ¿Por qué? Solo por haber traicionado a su uniforme, por haber traicionado a su patria y por tener toda la preparación, las habilidades que tiene más que cualquier civil. Por esa razón, le meto el triple o el cuádruple de la pena normal de un civil de lo que haga. Por esa razón nomás. Entonces, yo apoyo y felicito el trabajo de los policías y militares de bien que están haciendo en el Ecuador. Es un gran sacrificio. Es un trabajo del carajo porque los he escuchado. No tienen días libres, no pueden compartir con sus familias, viven en zozobra. A la vez que portan el uniforme, viven con miedo también. Trabajan de puntillas para que la oposición, los amarillistas, no los hagan mierda por hacer el trabajo. Y etcétera, etcétera. Pero regresamos al toque de queda. Entonces, mi pregunta es, ¿se necesita congelar el país para capturar 2 o 3 cabezas principales? ¿No lo pueden hacer los grupos especiales, hacer un buen seguimiento y capturarlos en cualquier momento? Una. Han capturado, llevan creo que 2 o 3 días y han capturado como a 600 personas malcriadas que no han seguido la ordenanza del toque de queda. Entonces, mi pregunta es, ¿el toque de queda es para también educar a los ecuatorianos de que tienen que hacer caso a las ordenanzas del gobierno y ponerle récord criminal a la mayoría? A esos 600 ya los arrestan, los privaron de su libertad y les van a poner cargos. Creo que la cárcel es de 1 a 3 años, dependiendo también del juez. Le están poniendo récord a todos esos civiles que están entre malcriados, entre personas que tuvieron que salir de urgencia, en personas que no llegaron rápido a su casa porque estaban trabajando, etcétera, 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 etcétera. Entonces es una razón para castigar y educar al buen ciudadano que no tiene récord y ponerle un récord a partir de que no cumplió el toque de queda en tal fecha, tiene un récord, entonces cuando vaya a trabajar le vean su récord, ha sido un malcriado, ahora ya tiene récord, cuando compre su casa, ya tienes récord, ya llevas récord. Otra cosa también, son 500, 600 personas que van a tener que buscar abogado. Van a saturar a los fiscales. Comienza el negocio, la viveza criollo, el lleve, traiga, cuánto hay, yo te saco rápido, afloje dinero. Le están creando negocios a la justicia, a los abogados, fiscales, jueces. ¿Están creando negocio o qué? ¿O lo están manteniendo para que, o qué? No entiendo ahí esa parte, porque sabemos que hay corrupción, ¿no? El país siempre, la sociedad, la cultura en Ecuador es cuánto hay, cuánto nos toca, ya cómo es. Entonces, el ministro dijo, y también el jefe de policía en el Ecuador dijo de que
estaban golpeando las estructuras económicas. Golpean las estructuras económicas de estas mafias. Y lo hacen sonar como que golpean, capturan 1 tonelada, 2 toneladas de droga, encuentran una caleta con armas y balas, y eso suena como que, wow, es muy bien. Están reduciéndole y están quitándole las piernas, las fuerzas a los malos. Los malos que acabo de iniciar en mi podcast diciendo quiénes son los malos. Los GDO, las pandillas, los lobos, los choneros, los terroristas, los narcos, los carteles, las mafias, mafia italiana, mafia albanesa, etcétera, 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 demócratas, los malos. Le están golpeando a los malos, ¿no? En Ecuador. Suena bonito, suena chévere. Pero déjenme decirles que solo al quitarle la droga, las armas o revisarles una casa que tengan armas o droguita por ahí, ustedes saben que el mejor negocio es de estos malos. La droga, la prostitución, las armas, la extorsión. Hay muchas fuentes que no se van a terminar. No se van a terminar. Si ustedes capturan 2 o 3 cabezas, van a salir más cabezas. Si ustedes golpean 5 o 6 toneladas, será el 2%, 3%, 1% de lo que se produjo, se movió ese día. Póngale 10% para exagerar, ya póngale 15%. Exageremos más, 20% de la droga que se movió ese día. Ustedes saben la economía nacional y transnacional que hay para esos emprendedores malos. Y para hacer un toque de queda y capturar 3, 4 cabezas. Y para esto, ok, van a la cárcel El Encuentro, donde los tienen súper aislados. Excelente, muy bien. Pero ¿y qué pasa con las otras cárceles? ¿Ya tienen el control de las otras cárceles? ¿O el toque de queda es una curita para lo que está pasando en el país? Porque el problema es de raíz. Si vamos a hablar del problema en Ecuador, pero antes de hablar de todo el problema en Ecuador, tenía aquí mis apuntes. Aparte de eso, ¿no? Tienen una excelente motivación estos delincuentes. Y tienen las formas. Y tienen la facilidad. El mismo país le da la facilidad al malo para que se siga reproduciendo. ¿Cómo se sigue reproduciendo ese malo? Capturan 2, 3. Pero como no hay trabajos, como hay inseguridad en las calles, como no hay una buena educación, como se perdieron valores en las casas, como hay desnutrición también, como no hay plata para llevar a la casa, esas cosas que acabo de mencionar ayudan para que el malo prospere, para que el malo crezca, para que el malo se vuelva a reproducir. Y si no haces es un trabajo integral, una buena red social, más el toque de queda, más los estados de excepción, más, ahora sí, más, ¿qué pasa ahora? Más, yo pregunto, ¿ya depuraron a la policía? ¿Ya depuraron las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasó con la depuración de la policía?
Hay muchos policías que trabajan con miedo. Hay muchos militares que trabajan con miedo de sus propios compañeros. Trabajan con recelo con sus propios compañeros. Dudan de sus compañeros, tanto superiores como inferiores en la tropa. ¿Qué pasó con los 600 policías que reincorporaron? Muchos jueces corruptos. Entiendo, ok, son 600 policías. Digamos que el 50% son realmente corruptos. Y el otro 50% lo sacaron porque el jefe no le agradó en el tiempo pasado, porque cometió una fallita de que estaba borracho con el uniforme o había bebido con el uniforme, o le puso los tarros, los cachos a la mujer, o porque se divorció y no le pagó el dinero de la manutención. Cosas que son incorrectas, por supuesto, que no las apruebo. Pero hay un 50% de que trabajan con los malos, pues. Un 50% de que, o esos de que han trabajado con las mafias, dando información, cuidando drogas, cortándolos, etcétera, etcétera, los malos. Y hablo de los malos, no solo de los GDO, de los lobos, los choneros, los latinos, no sé cuánto. Hablo de todos los malos, hasta las mafias albanesas, los colombianos, etcétera. ¿Qué pasa con esos policías que reingresaron a la institución? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué está haciendo el gobierno con eso? Por eso mi pregunta es, ¿ya depuraron las instituciones? ¿Depuraron desde los altos mandos o estamos trabajando a medias? Estamos cojeando, haciendo este trabajo. Eso ayuda para que el malo nuevo que venga se mantenga. Porque dinero hay. Malos todavía hay. Y afuera hay muchísimos. Que por eso el Comando Sur está trabajando con muchos países para luchar con esos malos que están por afuera. Pero también el Comando Sur no se da abasto. Necesita que internamente trabaje su gente. Necesitan de que realmente hagan el trabajo. Entonces, escuchar que un jefe de policía en Ecuador diga, capturamos a unos secuestradores, ahora esperemos que la justicia no lo suelte, que los jueces y fiscales no lo suelten. ¿Qué garantía es eso? ¿Qué garantía yo como ciudadano de a pie, si me están extorsionando y viene el policía y me dice, ya lo capturamos, ya hoy y mañana no lo va a extorsionar, no sabemos la próxima semana, porque a lo mejor el juez y el fiscal los dejan libres y atiéndese a las consecuencias? ¿Cómo me voy a poner yo como un ciudadano común y corriente que no tengo un arma para defenderme, que tengo que mantener a mi familia, que tengo que proteger mi negocio, que tengo que proteger mi casa, mi hogar, protegerme en la calle y no tengo cómo hacerlo? Enterarme de eso, ¿cómo voy a vivir? ¿Con miedo, con zozobra o me tengo que ir del país? ¿Qué hago? No, que tienes que invertir en seguridad. Todos los ecuatorianos tienen que invertir en seguridad, pero todos no tienen la plata para invertir en seguridad. En guardaespaldas. Entonces, esas son las cosas que ayudan para que estos emprendedores malos puedan seguir creciendo. ¿Qué más le ayuda a estos malos para que sigan creciendo? Aparte que no hay un plan de seguridad en el país, a mediano y largo plazo no lo hay. Ahí es puras curitas lo que yo veo. ¿Qué pasa con la red social? Escuelas seguras donde los padres tienen que llevar a los hijos. Métete rápido a la escuela. Y dentro de la escuela, ¿quién los cuida? Los profesores mal pagados. Profesores extorsionados. Donde el poder y la fuerza lo tienen las mafias. Donde la policía no entra a zonas todavía que les prohíben entrar a los policías.
Eso pregúntenle a los policías. Hay zonas que ustedes no pueden entrar. Pregúntenles. ¿Por qué no dicen esas cosas? ¿Son curitas lo que estamos haciendo o qué? La economía del país, un toque de queda, es un golpe a la economía del país. Aparte que el país está golpeado económicamente. Por supuesto, el presidente, eso es lo que, y aquí voy a hacer una pausa súper rápido. Porque muchos me van a decir, pero tú apoyaste a Noboa. Por supuesto. Yo apoyé a Noboa porque era lo mejor en contra de, en la segunda vuelta, con los correístas. Por supuesto. Habían otros candidatos muy buenos también, que no tenían el dinero, el poder, pero desafortunadamente en Ecuador todos pelean por el poder, por tener ese poder. Y para mí, la política es una cochinada, la política es una porquería para mí, pero es la política. A mí no me gusta la política, pero tengo que conocer de la política. Y veo que por política o políticamente hacen cosas que a mí no me agradan. Por el punto de seguridad, de protección, de armas. Yo pienso diferente. Por supuesto. Pero al ver que el presidente recoge narcos, recoge correístas, recoge gente que ha hecho mierda al país, me da a pensar de que no quiere arreglar el país. O el que copia las cosas de Estados Unidos. Ustedes ven que Trump está cogiendo a gente de Obama o gente de... ¿No? El presidente Bukele pone gente preparada en el tema en cada ministerio. No es por amistad. No es por amistad. Es por profesionalismo. Es por conocimiento y experiencia para que pueda solucionar y arreglar esa secretaría, ese ministerio o esa rama del país. Desafortunadamente, el presidente Noboa ha demostrado al mundo entero de que tiene que poner muchos ministros de salud para que ahora dicen que tiene que tener, el ministro de salud tiene que tener mucho conocimiento, mucha experiencia, que es lo normal que debe haber, pero que tiene que tener los pantalones para luchar contra las mafias, contra los malos, que hablamos nosotros, contra los malos, tiene que luchar en los hospitales. ¿Qué tiene que luchar el ministro de salud contra la delincuencia? Ese no es su trabajo. Ese no es el trabajo de él. En las escuelas, el ministro o la ministra tiene que luchar contra la delincuencia también, contra la corrupción. En Ecuador, por eso cuando yo comento, aplastas por cualquier lado y sale pus. Porque no curan al enfermo de raíz. No curan al país de raíz. Solo aplastan, sale pus y ponen curita. Pero por dentro es una gangrena el carajo. No veo la depuración de las instituciones policiales y militares, que es lo más importante, para poder, con esa gente depurada, con esos grupos depurados, con esos altos mandos depurados, poder ir a los lugares a limpiarles la mierda a las otras instituciones. Pero si no hay una fuerza pública, unos uniformados sólidos y que respeten, no va a haber cambio. No va a haber cambio. Que no permitan los militares no puedan pedir las bajas porque están cansados. No se los permiten. Policías. Pónganse en los zapatos de los policías. Pónganse en los zapatos de los buenos militares. Pasando horas de trabajo con los mismos sueldos, sin beneficios, las vacaciones.
Las mafias los amenazan. Tienen que hacerse los pendejos. Tienen que hacerse los no me meto. Tienen que ir con pinzas porque saben que no tienen garantías de seguridad los mismos uniformados. Discúlpenme si no les agrada a muchos altos mandos lo que les estoy diciendo, pero es así. Ustedes saben, los altos mandos, que tienen malos elementos dentro de las instituciones. Eso tienen que depurarlo. O tienen ustedes compromisos también que no pueden depurar. O también les va a salpicar la mierda cuando saquen la mierda de las instituciones. La estrategia de hablar mal contra el gobierno y que te opriman, te arresten, te metan preso, te cancelen el programa, lo que sea, no hay libertad de expresión, no la hay. Este es mi micrófono, yo estoy en Estados Unidos. Este es mi micrófono, este es mi podcast. Y yo hablo de las cosas de seguridad, de lo que yo sé. Es mi tema. Se puede realizar un plan. Se puede realizar una estrategia. Se puede realizar una estrategia táctica, sigilosa, muy buena, para que los buenos oficiales depuren el país, sanen esa gangrena, sea esa quimioterapia para esos malos que quieren entrar al país, para poder sellar el país y proteger el país, para que esos malos externos tirárselos al Comando Sur y a los Estados Unidos y a Italia y a Israel para que se encarguen de ellos. Mientras se aísla el país, se depura el país, se limpian las instituciones. Encontraron, yo quería, ya para terminar el podcast de este toque de queda, hicieron una intervención en la empresa eléctrica. ¡Wow! Fue el presidente, fueron fiscales, fueron medios, los ministros, súper bien. Es corrupción. Es la corrupción que hay, el lleve, desde cuántos años atrás, cuánto hay. Entraste a trabajar acá, mira, aquí te haces plata, claro que sí, aquí te haces un billete, puedes extorsionar acá, puedes sobornar aquí, que esto y el otro, agarras. Los policías de tránsito, la comisión de tránsito, los buitres, toda la vida han cogido plata en la calle. Es la sociedad, es la cultura, es el ecuatoriano que ha estado acostumbrado a esa vida, a ese libertinaje de irrespeto, de cuánto hay, cómo va. Los buenos ecuatorianos se dan cuenta, educan a sus hijos, no hagas eso, no hagas el otro, pero se parquean donde les da la gana, orinan donde les da la gana también a la gente. La cultura, la educación, los valores empiezan desde la casa, empiezan desde el hogar. Y eso es, los malos lo han roto, lo han quebrado en la mayoría de países y en Ecuador lo rompieron muy bien. Entonces, hacer un toque de queda para tratar de educar a la gente no va, no funciona de esa manera. Existen otras vías. Palo y golpe y neutralización es realmente al malo. Realmente al malo. El malcriado va a aprender, va a respetar, pero esa no es la manera. Hay que ser estratégicos. Hay que planificar. Hay que organizar. Y aquí es donde hay una parte que a mí no me gusta. Y hay que ser también políticamente estratégicos para hacer funcionar la planificación, para hacer funcionar el plan, para hacer funcionar las etapas, para estratégicamente y tácticamente dar esa quimioterapia al país. Y no es solo el trabajo de la policía y los militares. Es el trabajo de todas las instituciones. Y es el trabajo que tienen que mostrar los líderes para que esos ecuatorianos cambien esa educación. Fueron a la empresa eléctrica, demostraron que había corrupción, como en todas las instituciones públicas.
en lo que es lo de los pasaportes, en la cédula, registro civil, en lo que es en el IES, en los hospitales, en la empresa eléctrica, en las petroleras. En todos lados hay corrupción. En todos lados hay corrupción. En todos lados hay corrupción. ¿Por qué hay corrupción? Porque no hay plata, porque no hay buenos sueldos, porque no hay un sueldo bueno para un policía, que el policía de la Comisión de Derechos tiene que coger más plata por la calle para poder llevar a su casa. No le alcanza el sueldo para ese policía, para mantener a su familia, para tener su canasta. No le alcanza. Entonces va a haber esa corrupción. Entonces hacen el show de ir a la empresa eléctrica. ¿Y qué va a pasar? ¿Se educaron todos ahí? ¿Aprendieron la lección? ¿Qué pasó cuando fueron a los hospitales también? Fue el ministro, los policías, los militares, hasta creo que pusieron a militares encargados de algunos departamentos en los hospitales para que se hagan cargo. ¿Y qué pasó? Los hospitales siguen cayéndose, sigue habiendo corrupción. Siguen jodiéndoles la vida, los malos, a los buenos. Yo veo que la lucha no es nivelada. La lucha no está nivelada. No van a la par. Yo veo que los malos tienen más fuerza, más poder y saben jugarla mejor. ¿Por qué? Porque los malos juegan sin reglas. Los malos juegan a la maldita sea y como les da la gana. ¿Por qué los buenos tienen que respetar eso? ¿Por qué los buenos tienen que respetar a los malos? Porque hay leyes. Por supuesto que hay leyes. Acá en Estados Unidos hay leyes, hay que cumplirlas porque aquí se cumplen las leyes, porque aquí se respeta la ley. Pero en un país como Ecuador, que la ley no funciona y nadie respeta, los malos no respetan la ley, ¿cómo le vas a decir al bueno que respete la ley? Con un toque de queda y metiéndolos presos y poniéndoles cargos y ensuciándole el récord, tanto que lo han cuidado para no tener problemas, tuvo que salir tarde de su trabajo y lo arrestaron y entonces ahora tiene que gastar dinero en abogado, pagarle al fiscal, pagarle al juez para que lo saquen rápido. La familia se desespera, venden lo que no tienen. Eso le toca vivir al ecuatoriano. Y aparte de vivir, eso sobra. Y la gente me dirá, no, pero Cherres, eres extremista. Yo, cuando tomé un curso de control de hemorragias, yo le pregunté una vez a un doctor, un paramédico militar, a un Navy, que fue mi instructor, y le dije, hey, ¿qué pasa si le disparan a mi compañero en la pierna? Tengo que usar el torniquete para parar la hemorragia. Uso el torniquete, aprieto y paro la hemorragia. Y él me dijo, ¿qué haces si tienes que cortarle la pierna para salvar a tu compañero y sacarlo de ese lugar? Paraste la hemorragia, pero necesitas cortarle la pierna para poderlo sacar, porque su pie está atascado en algún lugar donde van a morir los dos. ¿Qué haces?, me dice. Me quedé pensando. Y él me dice, tienes que cortarle la pierna. A momentos extremos, soluciones extremas. Y me quedé así como que, hace muchos años, cuando me dieron mis primeras clases de eso. Y me dice, tienes que cortarle la pierna. Con el torniquete, cortarle la pierna. Con un cuchillo o con un machete o con lo que tengas. Y sacarlo de ahí y llevártelo. Porque él está vivo. Pero puede morir por completo y puedes morir tú si te quedas ahí. Tienes que cortarle la pierna y sacarlo. Y en estos tiempos, en el 2026, con lo que yo he visto en otros países, en otros continentes,
con lo que se hace en otros países, son cosas extremas que se tienen que hacer. Y en Ecuador, si quieren sacar a Ecuador donde está, tienen que trabajar al extremo, tratando de seguir las reglas y las leyes en Ecuador. Pero no es justo de que un sicario asesine a alguien, los policías ven asesinar a alguien, la gente ve asesinarlo y lo capturen ahí mismo. Lo capturen. Capturan al asesino. Y ese asesino tiene privilegios. Y ese asesino tiene el beneficio, tiene las maravillas del mundo que le va a dar en Ecuador para que lo juzguen, para que esté en la cárcel tranquilo, para que pueda comer, porque todo esto le paga el gobierno también, le pagan los impuestos a ese asesino que mató a una persona porque no le daba plata. Lo extorsionaron y lo mató. Y tienen que mantenerlo, el gobierno tiene que mantenerlo. La justicia lo va, entre comillas, ¿no?, a juzgar. A lo mejor saldrá libre, a lo mejor no. ¿Por qué él sí tiene derecho a vivir y el buen ciudadano no? ¿Por qué? Muchos derechos humanos van a saltar y siempre me saltan a mí en mis redes sociales. Pero vayan los derechos humanos a Cuba, vayan a Venezuela, vayan a Nicaragua. ¿Por qué no van allá a rebuznar o ayudar a esas personas? Y dejen de ayudar a los asesinos. Dejen de ayudar a esa gente mala que no sirve, que lo que hacen es reproducirse porque se les da la oportunidad, porque dejan entrar los ingresos, porque les permiten, porque las leyes le favorecen al delincuente. Mi gente, José L. Cherres, especialista en protección ejecutiva. Se me cuidan y nos escuchamos en un próximo podcast. Esto era sobre el toque de queda en Ecuador. ¿Sirve o no sirve? Después de todo lo que dije, vean ustedes. Saquen sus conclusiones. Pero creo que hay otras maneras. Hay otras maneras para hacerlo. Existen otras maneras. Y si no, búsquenlas. Busquen a las personas para que puedan buscar esas soluciones. No busquen a un doctor o un ministro de salud para que saque a los malos de un hospital. Él lo que sabe hacer es cirugías, sabe operar, sabe administrar su consultorio, su hospital, la parte de salud, los medicamentos, los precios de los medicamentos. Pero él no sabe nada de armas, ni nada de malos ni buenos. Él lo que sabe es sanar al ser humano. Y le toca sanar a los buenos y a los malos. José L. Cherres, especialista en protección ejecutiva. Se me cuida y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao. En seguridad y armas, José Nos acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis, A un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres. En protección y seguridad, nuestro buen amigo José Cherres. José. Especialista en protección, instructor, consultor. Es experto en armas y seguridad. Experto en armas y seguridad. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Voy con el especialista, el experto, José el Cherres. experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Cherres. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. José Cherres, experto en seguridad. José es un experto en seguridad y también es instructor de armas.